Iglesia, buenas tardes. Dios les bendice el día de hoy, miércoles. El domingo pasado nuestro video no se pudo subir a causa de el canal de YouTube tiene poco personal debido a esta pandemia que estamos viviendo. Así que mandó un aviso, yo se los compartí en el grupo de la iglesia, donde aún no era revisado. Todo, yo ya les había comentado anteriormente, les había dicho que todos los videos de las iglesias están siendo checados, primero los supervisan y cuando no encuentran nada que viole las políticas de YouTube, es entonces como se sube. Yo espero en Dios que este video usted lo pueda ver y vamos a hablar, hermanos, lo que nos interesa como pueblo de Dios. El día de hoy les comparto esta enseñanza desde Morelia. Estamos en esta ciudad a causa de nuestro trabajo secular. Y hermanos, es por eso, hermanos, que, eh, bueno, el lugar donde estoy no es mi casa, donde normalmente transmitimos, pero el día de hoy los saludamos desde esta bella ciudad de Morelia, Michoacán, y nos toca estudiar, hermanos, la pregunta 37. Hace una semana, hermanos, estudiamos lo que fue, qué es lo que creemos respecto al Espíritu Santo. Ya lo vimos, ya lo estudiamos. El día de hoy vamos a hablar de cómo nos ayuda el Espíritu Santo. Le invito a que me acompañe a hacer una oración. Yo espero que esté usted junto a su familia, su cónyuge, sus hijos, demás familia o amistades, y juntos vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Te pedimos, Padre Santísimo, que nos bendigas en esta hora que vamos a estudiar tu palabra bendita y santa, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para ello y para vivir, Dios, lo que hoy vamos a leer, a escuchar, a estudiar. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo y bendice al que habla. Amén. Amén. Muy bien, pregunta 37. Seguimos estudiando el Catecismo de la Nueva Ciudad. Y la pregunta 37 dice así: ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Respuesta: el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos consuela, nos guía, nos da dones espirituales y el deseo de obedecer a Dios, y nos capacita para orar y comprender la palabra de Dios. Una vez más, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos consuela, nos guía, nos da dones espirituales y el deseo de obedecer a Dios, y nos capacita para orar y comprender la palabra de Dios. Base bíblica, Efesios 6, 17 y 18. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y súplicas. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. El comentario del pastor John Owen, un pastor histórico, ya está en la presencia de nuestro Dios, nos dice lo siguiente: el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da guía y dirección. Lo primero que debemos de entender, hermanos, es que el Espíritu Santo, y lo explicamos el miércoles pasado, es Dios. Y Él mora en nosotros, Él está dentro de usted y está dentro mío. Y el Espíritu Santo tiene una función. El Espíritu Santo tiene una función, la cual es guiarnos hacia toda la verdad, ayudarnos en la santificación, que tenemos como un proceso, y orientarnos para que cumplamos la voluntad de Dios. Por eso dice aquí, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da guía y dirección. Se ha hablado mucho, hermanos, de por qué muchos cristianos dejan la iglesia, muchos siguen teniendo una vida común, una vida que no aparenta tener a Dios en su corazón. ¿Y el por qué? Bueno, la respuesta es muy fácil. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos dirige, nos guía, pero no todos
Muchas veces deseamos obedecer al Espíritu Santo. Es como si usted tiene un mapa. Ahora para andar en estos lugares, la ciudad de Morelia es inmensa, hermanos, y tengo que poner el Google Maps y que me indique por dónde irme para llegar de un lugar a otro, a las ciudades más pequeñas aquí cercanas, todo eso. Y el Google Maps me sirve porque me va guiando y si yo sigo la línea que él me marca, llego hasta con facilidad al punto de mi destino. ¿Qué pasa si aún viendo el Google Maps digo, no, yo creo que es mejor por este otro camino? Bueno, lo más seguro es que no voy a llegar. Y tal vez llegue, pero me va a costar más gasolina, más tiempo, tal vez algunas casetas, tal vez un accidente, hermanos. La vida cristiana es igual. Si no aceptamos la ayuda que el Espíritu Santo nos da, tenemos muchos desvíos. Tenemos consecuencias, hermanos, que no deseamos tener, pero que lamentablemente se tienen. Sigo leyendo al pastor John Owen. De una forma fundamental y habitual, Él ilumina nuestras mentes, nos da ojos y entendimientos. Y el entendimiento nos traslada de la oscuridad a la luz admirable para poder ver nuestro andar, conocer nuestras sendas y discernir las cosas de Dios. Él nos da nueva luz y entendimiento para que en general podamos discernir, comprender y recibir las cosas espirituales. Esto es importante. ¿Qué beneficio tengo yo como cristiano de tener el Espíritu Santo? Bueno, muchísimo. Un beneficio amplio, profundo, hermanos. El primer aspecto dice es, nos ayuda, nos da la capacidad de discernir. ¿Qué es discernir? ¿Qué es el discernimiento? Es precisamente la sabiduría que el Espíritu Santo nos da para entender las situaciones que estamos viviendo y para saber si es mejor irnos de ese lugar, así como José huyó de la esposa de Potifar, que es el capítulo que hoy estamos leyendo, así como Dios ha dado a sus hijos sabiduría, discernimiento para escapar, dice Pablo a Timoteo. Timoteo, huye de las pasiones juveniles, Timoteo. No solamente se está refiriendo a pasiones, a emociones que los jóvenes tienen. Son emociones, pasiones que llegan a cualquier edad y que muchos caen en ellos por la inmadurez, tanto espiritual como secular. Así que el primer aspecto que el Espíritu Santo nos ayuda es discernir. Discernir en situaciones, discernir de amistades, discernir, hermanos, de ciertos gustos, discernir absolutamente de todo. ¿Qué más? Comprender. El Espíritu Santo nos lleva de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Nos permite ir comprendiendo la voluntad de Dios que es buena, santa, agradable y perfecta. Por eso es que hemos dicho, en la iglesia no prohibimos nada. La iglesia está para enseñar. La iglesia está para que el Espíritu Santo, al asistir nosotros, a leer la Biblia, al escuchar los mensajes, vayamos comprendiendo la buena voluntad de Dios. Y nos ayuda, pero no nos obliga a tomar decisiones. Decisiones de ir dejando atrás aspectos de nuestra vieja naturaleza y extendernos, dice el apóstol Pablo, a lo que está delante. Y dice después, y recibir las cosas espirituales. Recibir una palabra que me está tocando, que me está pegando, que me está haciendo entender que mi vida ante Dios no es la más agradable y que debo de cambiar, me ayuda el Espíritu Santo a comprenderlo. Dice después el pastor Owen, así como nos da la luz, nos da la fuerza a través del derramamiento del Espíritu en nosotros, fortaleza para recibir y practicar todo lo que en su gracia nos revela. Tenemos evidencia de que el Espíritu mora en nosotros. Nuestros corazones están listos para hundirse y fracasar en medio de las pruebas. Ciertamente, cualquier pequeñez podría llevarnos a fracasar.
la carne, el corazón y todo lo que hay en nosotros siempre están listos para fracasar. El Espíritu nos ayuda, sobrellevando esa debilidad que siempre está dispuesta a hundirnos. ¿Qué sería nuestra vida como cristianos sin el Espíritu Santo? ¿Qué sería si ya en nosotros quedara la capacidad de hacer o no hacer? Sin duda alguna, dice el pastor Owen, y compartimos sin lugar a dudas esa opinión, sería una vida de fracasos ante Dios. Tal vez usted o cualquier otra persona o yo pudiéramos estar triunfando en el mundo. El otro día yo decía en los mensajes, es muy fácil hacer dinero en el mundo. Y alguien me decía, pastor, ¿por qué dice que es muy fácil? Si es muy difícil, si se batalla para trabajar. Y yo le decía, es que si uno se hace a la manera del mundo, entonces podemos ganar fácilmente dinero, haciendo lo que el mundo hace. Pero conforme la palabra de Dios ha ido impactando nuestras vidas, vamos dejando las cosas del mundo y vamos extendiéndonos hacia lo que es la voluntad de Dios. Así que, hermanos, tenemos que comprender lo importante que dice el pastor Owen, que es que el Espíritu Santo es el que ayuda a nuestra debilidad. Nos ayuda a fortalecernos en ese momento de prueba, de duda, y el que nos hace recordar claramente lo que Dios nos ha dicho. Todo el tiempo somos tentados, todo el tiempo estamos tomando decisiones sobre si pecar o no hacerlo y obedecer la voz de Dios, la voluntad de Dios. Bueno, tan simple y tan sencillo, hermanos. Es el Espíritu Santo el que nos impulsa a obedecer esa voluntad de Dios. No nos obliga, ya lo dije muy claro, pero sí nos impulsa, sí nos da ese puchecito, si me lo permite así decirlo, para no caer en esa tentación, no caer en ese pecado. Eso es lo que el pastor Owen nos dice. ¿Qué nos dice nuestro otro invitado, el pastor Leo Schuster? Él dice lo siguiente: siempre me han impresionado las palabras de Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Son un refrescante recordatorio de que nuestra necesidad de principio a fin no es parcial, sino total. Les he venido diciendo que estamos en la era del Espíritu Santo. Las palabras de Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando Él ya iba a ascender, le dice a sus discípulos, a los apóstoles, yo me voy, pero no los dejaré solos. Después de mí viene el Consolador. Y Él, dice, los guiará a toda verdad. Entonces, encontramos, queridos hermanos, que Jesús, que Dios, la bendita Trinidad, sigue trabajando. Jesús fue al cielo, está intercediendo delante de Dios por nosotros, pero descendió el Espíritu Santo y hoy en día vive en cada uno de nuestros corazones. Y está con nosotros, hermanos, para poder lograr, para poder alcanzar aquello para lo cual hemos sido llamados. Pero tiene que ser con Él. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros, mora en nuestras vidas. Pero si lo separamos, no es que lo podamos sacar, sino simplemente lo vamos limitando, lo vamos haciendo a un lado de nuestra vida. Entonces es cuando se nos hace muy difícil cumplir con la voluntad de Dios. En cambio, cuando lo tomamos en cuenta, cuando estamos en comunión con Él, cuando Él nos lleva a orar como conviene, así dice la Biblia, es entonces que nos fortalecemos en la fe, en el Espíritu, y podemos cumplir con todo aquello que sin Dios nos sería sumamente difícil, si no es que imposible. Cuando el Espíritu Santo nos está guiando, cuando en Él
estamos tomando ese camino que lleva a Dios en obediencia, en amor, las cosas son fáciles. Pero cuando no, hermanos, las cosas son muy, muy difíciles. Sigo leyendo al pastor Schuster. Al darnos el Espíritu Santo, Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos y más, de principio a fin. El Espíritu Santo nos da vida. Él llena nuestras vidas y nos dirige hacia aquel que es la vida. Él nos da vida en el sentido de que no estamos simplemente necesitados espiritualmente, sino que estamos muertos en pecado. Nuestra vida espiritual comienza cuando el Espíritu Santo nos regenera, dándonos nueva vida. Ser cristianos, hermanos, no significa que un día Dios aparece en nuestras vidas y continuamos con esa vida. No. Ser cristiano significa que un día morimos a la vida anterior y empezamos una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida, el motor de la misma, el impulsor, la dirección, el capitán, es Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Pero una vez más se lo digo, depende de nosotros permitir que el Espíritu Santo haga todo lo que Él está listo para hacer en nosotros. Si no, queridos hermanos, va a ser sumamente difícil, si no imposible, el querer hacer la voluntad de Dios. Le pongo un ejemplo bíblico que dice el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que un día iba un samaritano por el camino. Y salieron unos asaltantes, lo golpearon, le quitaron todo lo que tenía y lo dejaron ahí tirado. Muy mal herido, ciertamente. ¿Qué más dice la historia bíblica? Bueno, lo que también dice la historia bíblica es que pasaron ahí sacerdotes, pasaron levitas, gente religiosa, gente que conoce las escrituras, pero no nació en ellos ayudar a aquel varón, porque el Espíritu Santo, o una de dos, una, o no estaba en ellos, o dos, no le hicieron caso. Después, hermanos, pasó un samaritano que cuando vio a aquel hombre tirado ahí, hermanos, fue movido a misericordia. ¿Quién lo movió? El Espíritu Santo. ¿Movería el Espíritu Santo al sacerdote y al levita? Sí, también. Vieron a aquel judío ahí tirado. Y a pesar de ser de la misma nación, no lo ayudaron. Pero cuando este samaritano pasó, aún viendo que era un judío, hizo caso al mover del Espíritu Santo en su vida. Levantó a aquel hombre herido, lo llevó a aquel lugar. Pagó por lo que le iban a hacer, el hospedaje, la alimentación, los cuidados. Y aún dice, y si algo gastaras de más, yo volveré y te pagaré lo que se te deba. Aún aquel hombre fue movido a un tiempo después volver a ese lugar. ¿Quién de estos tres personajes somos usted y yo? ¿Somos aquel sacerdote? ¿Somos aquel levita? ¿O somos aquel samaritano? ¿En qué sentido? En el sentido de permitir que el mover del Espíritu Santo nos lleve a hacer la voluntad de Dios. Todos podemos conocer la Biblia, todos podemos poder hablar de ella. El caso no es que usted conozca la Biblia, el caso es que usted no la sepa interpretar perfectamente, el caso es que la obedezcamos. Y la única manera es a través de la guía, del mover, de la inspiración del Espíritu Santo en nosotros. Ese es su papel. El Espíritu Santo trabaja todos los días en nuestra vida. No necesitamos, hermanos, una campaña espectacular
para que el Espíritu Santo venga y descienda sobre nosotros. No, eso es mentira. El Espíritu Santo está dentro de usted, está dentro de mí. Nos sorprenderíamos el día. Yo le invito, es más, permítame invitarle una semana. ¿Le parece a usted bien? Una semana en que obedezcamos el mover del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es el mover? Lo que Él ponga en nuestras vidas. Y lo que Él va a poner en nuestras vidas va a ser la palabra de Dios y el obedecer la palabra de Dios. Tal vez el Espíritu Santo nos lleve a, en esos momentos de coraje, a detenernos y a bendecir. Tal vez me diga, ay pastor, qué difícil, sí, porque separado de Jesús, nada podemos hacer, pero tomado de Jesús y el Espíritu Santo de Dios, todo nos es posible. Yo le invito. ¿Quién de ustedes acepta esta invitación? Muy bien. Sigo leyendo. El pastor Schuster dice lo siguiente. No solo nos da vida, sino que Él también llena nuestra vida. Cuando nos convertimos en cristianos, Dios, el Padre Celestial, nos adopta como sus hijos y nos da el espíritu de la adopción. Él viene a vivir en nosotros y nos llena, y al hacerlo nos guía como un consejero, sosteniéndonos, convenciéndonos de pecado e incluso orando por nosotros cuando nos sentimos demasiado débiles para hacerlo por nosotros mismos. Otro aspecto que el Espíritu Santo hace es aconsejarnos. Él está ahí como un consejero fiel, permanente, constante y gratuito. Consejería. ¿No sabe usted lo hermoso que es la consejería? Hay muchos manuales de consejería, tanto seculares como espirituales o cristianos, vamos a llamarlo así. Pero ¿sabe quién es el mejor consejero? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está para llevarnos a toda la verdad. Y es ahí donde de repente llega a nuestra vida textos que uno dice, bueno, es que no sé por qué este texto. Bueno, es que el Espíritu Santo lo está hablando a nuestra mente, a nuestro oído y a nuestros corazones. Dice el pastor Schuster que no solamente nos aconseja el Espíritu Santo, sino que Él ora por nosotros, Él intercede por nosotros cuando nosotros estamos muy débiles espiritualmente hablando para hacerlo. Esta es otra función del Espíritu Santo, orar por nosotros. Intercede delante de Dios. Es en ese momento en donde escuche bien, dos personas de la Trinidad están intercediendo por usted. No solamente el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, sino también el Espíritu Santo está intercediendo por usted. Por eso es que la oración, hermanos, es los aspectos más maravillosos que Dios nos ha concedido. Y es un aspecto que como iglesia, bendito Dios, trabajamos mucho. La oración. Orar, 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 como conviene, dice Pablo. Y cuando no podemos orar como conviene, que el Espíritu Santo ore por nosotros. ¿Se da cuenta la importancia que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas? Nos ayuda a discernir, nos ayuda a comprender la palabra, a discernir situaciones o amistades, negocios. Hay veces que es mejor dejar negocios o trabajos guiados por el Espíritu Santo antes de que sucedan cosas. También nos aconseja el Espíritu Santo. Y no solamente nos aconseja, sino que intercede constantemente por usted y por mí.
En todo esto nos hace crecer a la semejanza de Jesucristo, permitiéndonos hacer las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros, y nos da dones específicos para que los utilicemos y contribuyamos a la edificación del cuerpo de Cristo y para que amemos, sirvamos y obedezcamos a Dios. Los dones que tenemos, las capacidades que tenemos, el Espíritu Santo nos lo da. Y esa es otra de sus funciones, capacitarnos para el trabajo de la iglesia. Por eso es importante, hermanos, que estemos compartiendo nuestra vida y todos esos dones con aquellos quienes no conocen aún a Jesús. Para finalizar, porque el tiempo se nos va. Así que Él nos da vida, hablando del Espíritu Santo. Él llena nuestra vida y finalmente nos dirige hacia aquel que es la vida. Jesús dijo, el Espíritu me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Toma de Jesús y nos lo da a conocer a nosotros. Separados de mí, Jesús dijo, nada podéis hacer. Esto lo dijo en Juan capítulo 16. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Esto ya lo vimos la semana pasada. Nos llama la atención hacia sí mismo. No llama la atención hacia sí mismo, sino que glorifica a Jesús y nos da la gracia para hacer lo mismo, haciendo que aquel que es la vida sea nuestra vida y nuestro amor. Aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin, nos ha dado su Espíritu para proveer todo lo que necesitamos de principio a fin. Él nos da vida, llena nuestra vida y nos dirige hacia aquel que es la vida. Así que, hermanos, permitamos al Espíritu de Dios, que es lo que siempre hemos anhelado. ¿Qué es lo que siempre hemos anhelado en nuestra vida? Que alguien nos diga, vete por aquí y todo te va a salir bien. Haz las cosas de esta manera y no te vas a equivocar. ¿No ha anhelado usted toda su vida eso? Claro que lo ha anhelado. Eso es el Espíritu Santo. Él viene a darnos esa guía, esa dirección. Nos dice qué hacer y qué no hacer. Así que, hermanos, permitamos al Espíritu Santo. No lo limitemos. No lo encajonemos. Que no sea su libertad solamente el domingo por unas 2 horas. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, que Él tome el control, hermanos, de nosotros mismos, y entonces veremos grandes cambios. No se niegue al mover del Espíritu Santo en el sentido que lo hemos explicado aquí. No se niegue, al contrario. Abra su vida y deje que el Espíritu Santo lo guíe a hacer la voluntad de Dios. Yo invito y felicito a los valientes que acepten el reto de una semana de obedecer al Espíritu de Dios, moviendo y dirigiendo su vida. Y espero que todos lo hagamos y el próximo miércoles platiquemos de ello. ¿Le parece bien? Que Dios le bendiga, hermano, que le bendiga a usted y a su familia, que bendiga esta palabra, que sea de bendición para todos nosotros. Y nos conectamos, Dios mediante el domingo, desde temprano, 11:30 de la mañana, y continuamos día con día estudiando Génesis, las preguntas que se están enviando cada mañana. Acompáñame a orar y terminamos de esta manera. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias te damos por este tiempo que nos has dado de estudiar tu palabra santa. Que ella, Dios, no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito con la cual tú la has enviado. Bendice a cada hijo, a cada hija tuya, Señor, de tu iglesia. Dios con nosotros, Mante Quintero, buen Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor eterno. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, con nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén.
Dios, hermanos, les bendice. Hasta luego.